Gracias por esperarnos. Les decía que Jorge Castro, analista internacional, nos acompaña porque en ese terreno hay cuestiones, bueno, interesantes, empezando por el hecho de que justamente la Argentina desde hace unos años ha entrado, quizás sea ese el primer tema que le plantea Jorge, en una onda de aislamiento, ¿no? Y de creer que de ese aislamiento se puede obtener algún beneficio, de que el aislamiento es mejor que el estar acoplado con el mundo. Me acuerdo hace unos años la famosa teoría del desacople, ¿no? Que era mejor estar desacoplado, girando en una órbita medio diferente a la del mundo, porque así te iba mejor. Gracias, Jorge, por estar acá. Por favor, gracias por invitarme. ¿Seguimos con eso, con esa idea, digamos, de que el aislamiento es mejor que la integración? Bueno, ha habido un cambio de enorme importancia en los últimos 2 meses. A partir del acuerdo para pagarle a Repsol lo que se le adeuda con motivo de su expropiación, confiscación. La importancia de esto es no solo en lo que se refiere a cerrar un conflicto con una empresa petrolera a la que se ha expropiado o confiscado, sino para restablecer el vínculo con las empresas transnacionales, sobre todo en lo referido a al comienzo de la inversión y por lo tanto de la explotación en gran escala de los extraordinarios yacimientos de shale gas y shale oil que la Argentina tiene en Vaca Muerta, Neuquén. ¿Crees que allí, digamos, ese cambio de postura de la Argentina pueda borrar rápidamente lo que hicimos en los últimos años y rápidamente el mundo diga, oh, mira, la Argentina cambió, vamos a ayudarla? Bueno, yo creo que lo fundamental es lo que se puede hacer en el presente y a partir de ahora. Este acuerdo con Repsol de extraordinaria importancia, en lo que se refiere al restablecimiento de las relaciones del país con el sistema mundial, está acompañada de otras medidas también de importancia. Por ejemplo, el restablecer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se pondría en ejecución este mismo mes, por un lado. Por el otro, haber comenzado a pagar los fallos negativos que el país tiene en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, el CIADI. Lo otro es establecer algún tipo de negociaciones con los fondos que han quedado afuera de la reestructuración forzada de la deuda argentina que tuvo lugar en la década pasada y que estos son los fondos, los acreedores holdouts, también conocidos como fondos buitres, en los que ya hay también una primera aproximación para buscar un acuerdo. ¿Ahí crees que Estados Unidos, que ha tenido vía, yo lo decía en la presentación, cuando adelantaba que nos ibas a acompañar, que ha tenido vía, por lo menos algunos no sé el Congreso entero, pero algunos integrantes del Congreso, algunas palabras duras, digamos, para con la Argentina? No obstante eso, ¿crees que nos pueda dar una mano Estados Unidos? El gobierno norteamericano del presidente Barack Obama, Departamento de Estado, no cabe duda de que esto no solo va a ocurrir, sino que en cierta forma ya ha comenzado a ocurrir. Por ejemplo, Estados Unidos, después de estas medidas con respecto a Repsol, el restablecimiento de las negociaciones y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el comienzo de las negociaciones con el Club de París, de enorme importancia para la reinserción internacional de la Argentina, ya ha tomado algunas medidas de importancia para la Argentina, como el levantamiento del veto norteamericano al otorgamiento de préstamos para el país en el marco del Banco Mundial. Además, lo que está pendiente ahora es una intervención positiva del gobierno de Estados Unidos, presidente Barack Obama, ante la Suprema Corte de Estados Unidos en relación al juicio que contra el Estado argentino tienen frente a la justicia federal de Nueva York los fondos buitres o acreedores holdouts. Y en ese marco, si bien obviamente las relaciones internacionales de cualquier país las lleva el Poder Ejecutivo adelante, pero ¿cómo interpretás lo que ocurrió en el Congreso en ocasión de la audiencia de confirmación? Bueno, en lo que se refiere a las relaciones internacionales, las decisiones de política exterior de Estados Unidos están fragmentadas. Una parte, la fundamental, que es la iniciativa, corresponde a la Casa Blanca, al Ejecutivo, pero el Senado norteamericano tiene también un papel muy importante en lo que se refiere a las decisiones de largo plazo de la política exterior de Estados Unidos. Entre otras cosas,
todos los embajadores designados por el gobierno de los Estados Unidos, esto es por el Ejecutivo, la Casa Blanca, deben ser convalidados o rechazados por el voto de el Senado de Estados Unidos, que es un protagonista junto con el Ejecutivo de la política exterior norteamericana. Es esto el marco de esta decisión fundamental del Senado norteamericano, es que ha tenido lugar este episodio que mencionás en el sentido de unas exposiciones extremadamente críticas hacia la Argentina de figuras de relevancia en el Senado norteamericano, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, como es el caso del senador Marco Rubio del estado de Florida y el senador Robert Menéndez del estado de New Jersey. En los dos casos, las expresiones con respecto al gobierno argentino han sido extremadamente críticas y probablemente están vinculados porque se refieren a la posición del gobierno argentino antes del reciente giro que encabezado por el acuerdo con Repsol. ¿Y esas son cosas que Rubio y Menéndez son los dos que, digamos, se animaron a decirlas porque personalmente tienen una posición, o en secreto es algo compartido? No, el mundo de la política norteamericana es 100% público. Hay escasas intencionalidades o preocupaciones de orden psicológico interno. Lo que es esto, lo que muestra es cuál es el estado que tiene ante la opinión pública norteamericana, los medios de comunicación y el Congreso de Estados Unidos, el que tiene la imagen que se tiene de la Argentina de los últimos 10 años. Ahora, a ese escenario va Scioli. Pocos, al revés, muchos dicen que casi en una onda de candidato a presidente, en un viaje presidencial o prepresidencial. ¿Cómo cuaja, digamos, en una sociedad política que tiene este concepto, digamos, flojo de la Argentina, bueno, la llegada de Scioli, ¿no? Bueno, yo creo que encaja de la siguiente manera. Sobre la Argentina como país, hay un alto interés en los Estados Unidos y en general en el mundo. ¿En serio? Absolutamente. Acá las dificultades que la Argentina ha tenido en relación al sistema internacional han provenido exclusivamente de fuentes internas, no de ninguna animosidad de parte del sistema mundial, ni mucho menos de Estados Unidos. En este sentido, como es más que obvio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, es una de las figuras que aspiran, y con motivos, a ser el sucesor de Cristina Kirchner en las elecciones del próximo año 2015. En este sentido, sin duda, él va a ser recibido con mucho interés, pensando sobre todo los inversores internacionales, que la Argentina que viene es una Argentina que viene a no más tardar un año. Ahora, ¿cómo convencer a esos inversores de que efectivamente la Argentina es un país de oportunidades por todo esto que dispone, entre otras cosas, sin ir más lejos en el campo energético, lo que mencionabas de Vaca Muerta y demás, pero también es un país con un concepto en materia de seguridad jurídica, en materia de orden jurídico, de leyes, de permanencia de las normas en el tiempo, complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo levantar ese concepto? Bueno, un elemento para encontrar una respuesta a esta pregunta fundamental que realizas, yo tendría en cuenta lo ocurrido con los activos con los valores de los activos argentinos de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Wall Street, lo que ha sucedido a partir del 27 de octubre. A partir de ese momento, los valores de los activos argentinos que cotizan en los mercados internacionales, así como los activos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, han tenido la más alta tasa de crecimiento del sistema financiero internacional, superior al Nikkei de Tokio y superior al Standard Poor's 500 de Wall Street. La razón fundamental de este extraordinario aumento de los activos argentinos es porque el sistema financiero internacional, la conclusión que sacó del 27 de octubre es que la presidenta Cristina Kirchner había sido derrotada en una relación 7-3 y que por lo tanto terminaba indefectiblemente su mandato en el mes de diciembre del año 2015. Y que había una oportunidad en función de los precios. Porque la Argentina tiene dos características. Uno,
es un país extremadamente relevante en América del Sur. Es uno de los 3 grandes productores y exportadores de agroalimentos en este momento histórico. Es el momento en que su condición de gran país productor de agroalimentos se ve acompañado por un crecimiento de la demanda mundial que se duplica en los próximos 20 años. Esto con aclaración siguiente. El elemento fundamental de la enorme tasa riesgo país que tiene la Argentina frente al sistema financiero internacional, en un 90% es un componente de carácter político. Se refiere a la sensación de desconfianza, a la profunda desconfianza que hay en el exterior y también internamente con respecto al sistema político argentino. ¿Y vos decís que Scioli se presenta en ese sentido como con el sello del kirchnerismo, pero que no es el kirchnerismo? Se presenta como algo que se requiere en adelante, después de estos 10 años, en el sentido de ser un candidato, y los otros que aparecen como alternativas reúnen las mismas características, que muestre 2 características de importancia política para el sistema mundial. Su moderación, sí, por un lado, y por el otro su capacidad para atraer inversiones. Estas son las 2 características. Ahora, esas son 2 características no kirchneristas, precisamente. Bueno, es exactamente la importancia de estas figuras es en contraposición a lo que la Argentina ha experimentado en los últimos 10 años, que es exactamente lo contrario. Te cambio un poquito de tema, porque comentábamos ayer con nuestra editora acá en Infobae Américas, y lamentablemente ocurrió horas después con este tema en Venezuela, en donde hubo muertos. La Argentina tiene allí como una película en avanzado de muchas cosas que ocurrieron primero en Venezuela, ocurrieron acá después. Y entonces te pregunto las 2 cosas, digamos. Allí hay una agrupación regional, la UNASUR, que obviamente hasta ahora no se ha visto ningún comunicado, digamos, pidiendo explicaciones o en solidaridad con los muertos, o bueno, algo. Y por otro lado, si crees, bueno, que este discurso un poquito divisor del gobierno pueda, Dios quiera que no, llevar a una situación de violencia física. Bueno, la situación venezolana se puede resumir en estos términos. La tasa de inflación anual asciende al 57%. Con una canasta básica de alimentos que está por lo menos 15, quizá 20 puntos por encima. El déficit fiscal en este momento, de acuerdo a las cifras del Banco Central venezolano, está en el orden del 15% y se estima que en realidad es del 20% del Producto Bruto Interno. La carencia de materias primas en general y la carencia de recursos básicos, ante todo alimentarios, es generalizada y esto afecta fundamentalmente a sectores de menores ingresos de la sociedad venezolana. El dato más importante a tomar en cuenta es que el precio del galón de petróleo, combustibles en Venezuela, un galón son 3,5 litros aproximadamente de nafta, combustible, asciende a 0,5 centavos de dólar el galón. Se estima que los subsidios para mantener al precio del combustible en los niveles asombrosos en que es el más reducido del sistema mundial de lejos. Sí, sí, por lejos. Además de lo que le regala Cuba, ¿no? Le significa al gobierno venezolano una cifra del orden de los 45.000 millones de dólares por año. Impresionante. El cálculo que hay que hacer para ver cuál es la situación política, económica, social de Venezuela en el momento actual es advertir que colocar el precio del galón de combustible a los niveles que tenía en 1998, cuando triunfó en las elecciones Hugo Chávez y llegó al gobierno, implicaría un aumento del precio del combustible en Venezuela de 122 veces, lo que tendría un significado semejante a una devaluación de más del 300%. O sea, estaríamos llevando los 5 centavos el galón a casi 5 dólares. Exactamente. A los valores actuales. A los valores actuales. Ahora, en Venezuela, lo que sucede
desde 1958 en adelante es que aumenta el precio de los combustibles y entonces los sectores populares y la marginalidad del Gran Caracas sale a las calles y ocupa los lugares públicos y ocupa las ciudades, ante todo Caracas. Esto es lo que se denomina el Caracazo. ¿Y eso puede ocurrir, digamos, y en el eventual caso de que ocurra, puede haber más muertos, digamos, como ya hubo ayer? En el Caracazo de 1989, oficialmente hubo reconocidos 1.200 muertos. Se estima que en realidad ascendieron a 5.000, porque fue el ejército venezolano el que tuvo que volver a ocupar la capital venezolana con las armas en la mano, después de que los sectores marginales del Gran Caracas ocuparan el pozo de la Olla, donde está situada la capital venezolana, en lo que se denominó el Caracazo, que es el tercero de la historia venezolana, desde la caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958. No solo es si esto puede volver a ocurrir, el presidente Maduro ha señalado ya que comienza necesariamente un proceso de pasos sucesivos para aumentar el precio de los combustibles, porque no se encuentra en condiciones el gobierno venezolano, el Estado de Venezuela, de pagar el subsidio que implica este costo del combustible, que asciende a más de 45.000 millones de dólares por año. O sea, ajuste. Alguna forma de ajuste. La pregunta es, esto es un proceso que ya está en marcha. El cálculo del Fondo Monetario Internacional es que se pierden la totalidad de las reservas del Banco Central venezolano, que las inmediatamente disponibles en este momento ascienden a 15.000, 20.000 millones de dólares, a más tardar a fines de 2015, principios de 2016. En ese caso, Venezuela, que es el quinto exportador mundial de petróleo, el petróleo vale en este momento 110 dólares el barril, tendría el primer déficit de cuenta corriente de su historia. Te hago una pregunta final, Jorge. En ese caso yo te diría que si el Caracazo no está hallado, estaría en sus cercanías. Bueno, te hago una pregunta final medio complicada y prendiendo, digamos, todas las velas a que la respuesta sea no, Carlos, no, eso olvídate acá, no. Pero de vuelta con esa película adelantada que en muchos aspectos económicos fundamentalmente hemos tenido de Venezuela y luego aquí, ¿crees? Porque nosotros también estamos entrando en un ajuste importante, disimulado, todo lo que quieras, pero en un ajuste, y además con un inflador del gobierno diciendo esto no es culpa del gobierno, sino es culpa de esta franja de la sociedad especuladora, anti-argentina, bueno. ¿Crees que pueden darse las condiciones objetivas de un enfrentamiento social de ese tipo? Yo creo que el problema argentino es político y no macroeconómico. Lo que esto significa es que la actual situación de crisis que tiene el país tiene su raíz en la derrota electoral de la presidenta Cristina Kirchner el 27 de octubre, que ha provocado una situación de vacío de poder. La consecuencia de ese vacío de poder es algo importante ubicarlo en el tiempo, en el sentido de que sus consecuencias no pueden ocurrir en el futuro, ya han sucedido. La derrota electoral 7-3 fue el 27 de octubre. En las primeras 2 semanas de diciembre, lo que ocurrió en la Argentina fueron 2 cosas. Uno, tiempo de verbo pasado, esto ya pasó. Las policías provinciales se amotinaron en 21 de los 24 distritos en los que está dividido el país. Y actuando en connivencia y en forma organizada, en conjunto con el crimen, realizaron un proceso de amotinamientos y saqueos generalizados en 21 de las 24 unidades políticas en las que está dividido el país, 23 provincias más la capital, ciudad de Buenos Aires. A la cabeza de este proceso fundamental, de lo que ya no es que pueda ocurrir, esto ya ha ocurrido, estuvo Córdoba.
Córdoba es la capital política del interior argentino. Lo que sucede allí en Córdoba se traslada necesariamente al resto del país. Así fue con la reforma universitaria en 1918, con la caída de Perón en el 1955, por el Cordobazo en el 68, y ha vuelto a ocurrir ahora. En el mes de diciembre, además de este fenómeno de los amotinamientos generalizados en connivencia de las policías provinciales con el crimen organizado, lo que sucedió también fue, en los 2 años previos al mes de diciembre, el nivel de pérdida de reservas del Banco Central ascendió a un promedio de $1.000 millones mensuales. Se perdieron desde octubre del 2011, en la que la presidenta fue reelegida con el 54% de los votos, y en vigencia del control de cambio se perdieron $22.000 millones de reservas. El promedio ha sido $1.000 millones de pérdida de reservas desde octubre del año 2011 hasta el mes de noviembre del año pasado. De pronto, el nivel de reservas del Banco Central pasó de perder $1.000 millones mensuales a $2.400 millones, que fue lo que se perdieron en el mes de diciembre. Ahí comenzó la crisis cambiaria, que va a obligar forzadamente al gobierno argentino a devaluar 17% entre el 22 y el 23 de enero, 23% en el transcurso del mes de enero en su conjunto. La situación de la Argentina no tiene como su causa esta situación de crisis un fenómeno de orden macroeconómico, sino estrictamente político. El debilitamiento político de la presidenta Cristina Kirchner ha provocado una situación de vacío de poder y esto ha desencadenado estas consecuencias. Jorge, un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros. Gracias por tu tiempo, muy claro como siempre. Escuchamos a Jorge Castro, analista internacional, y obviamente con las conexiones que podemos esperar para nosotros, para la Argentina.